Que Dios les bendiga. Entonces vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Ya nos gozamos en la alabanza, que estuvo muy bonita. Viene ahora el alimento, que es la palabra de Dios. Amén. Para en Lucas capítulo 18, los que traen Biblia física, le ponen ahí el separador para que estén regresando al mismo pasaje. Amén. ¿18 qué? 18 del 1 al 8. Lucas 18. Nada más del 1 al 8 vamos a estar viendo una parábola. Es la parábola. Lucas capítulo 18, del 1 al 8. Tiene como encabezado parábola de la viuda y el juez injusto. Amén. Sí, Amén. vamos a leer solamente del 1 al 8. Y ese va a ser nuestro texto base. Este mensaje le puse nombre, creo que voy a empezar a titular los mensajes, no había titulado algunos mensajes, le puse el poder de la oración. Amén. Amén. Antes de comenzar la lectura, quiero que hagamos la oración. Amén. Pueden cerrar sus ojos y acompañarme en la oración. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de compartir tu bendita palabra, Señor. Gracias, gracias por la vida de mis hermanos que están aquí reunidos, Señor. Gracias porque ellos tienen el anhelo, Señor, y la necesidad de conocer más de ti, Padre. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, Padre, y pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros sentidos espirituales y podamos comprender a profundidad, Señor, el propósito de esta parábola, de este mensaje que tú diste. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando nuestros corazones y que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, trayendo un cambio, una transformación, Padre. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús y yo te dispongo mi mente, mi corazón y mi boca, Señor, para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a comenzar la lectura. Ya estamos todos ahí, ¿verdad? Dice la parábola. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Jesús en esta parábola está manifestando la importancia a sus discípulos, la importancia de mantenernos siempre en oración y no desmayar. Amén. Amén. La oración es fundamental en la vida de un creyente. La oración es fundamental en la vida de nosotros los cristianos. Amén. No es opcional, es mandamiento el orar. No es si queremos o si tenemos ganas, no. Nosotros tenemos que mantenernos en la oración y ahorita vamos a ver cómo él da ese ejemplo de esta viuda y vamos a irlo desmenuzando poco a poco. Amén. Jesús nos dio ejemplo de orar.
en todo el caminar de nuestro Señor Jesucristo, en diversos pasajes se muestra cómo Él oraba. Él oraba apartado. En muchas ocasiones Él se apartaba y oraba a su Padre. Amén. Recordemos que Jesús es un ejemplo. Lo que Él vivió, lo que Él hizo mientras Él estuvo con nosotros, bueno, con los discípulos, fue dar una muestra de lo que Él espera de un creyente, de un cristiano, de cómo debíamos de ser nosotros. Entonces, Él da ese ejemplo de oración. Amén. Creo que todos tenemos alguna petición para Dios. Todos, alguna petición tenemos en nuestro corazón, ya sea algo que queremos que sea algo que queremos que haga en nuestra persona, o sea, puede ser una petición personal, puede ser una petición para algún familiar, ¿verdad? Puede haber algún problema grave dentro de la familia, puede haber problemas en el matrimonio, que ahorita es muy común que en los matrimonios haya problemas, porque lo más valioso para el Señor es el matrimonio y Satanás se está encargando de destruirlo. Ha sido el enfoque, la familia. Podemos ver cómo hay jóvenes ya en drogadicción, jovencitas de los 10, 12 años ya están en drogas, 13, 14. En el centro de rehabilitación hay niñas de 14 años ya con problemas de drogadicción. Otras por alcoholismo. Otras están ahí por las habichuelas, porque tienen adicción a las apuestas. Yo me sorprendí la última vez que me tocó estar en el centro de rehabilitación. Estaba ahí una señora. Nosotras normalmente les preguntamos, ¿y tú por qué estás aquí? Y ella dijo, por habichuelera. Y yo me quedé así, ¿qué? Sí, me dice, por habichuelera. ¿Qué es eso? Le dije, porque hasta ese momento yo no, ¿qué es eso? Y ya me dijo, no, me dice, es que por apostar, dicen las máquinas. ¿Sí? Llegan a estar ahí hasta un día, 2 días, 3 días sin dormir. Están apostando. Se apodera de esas personas ese vicio, al igual que el que es adicto a las drogas. Puede llegar a drogarse días, dejar de comer inclusive por estar drogándose. Entonces, hay problemas en muchas familias. Es increíble la cantidad de familias que están sufriendo ahorita porque tienen hijos adictos o alcohólicos o papás golpeadores. Puede ser alguna situación así. Entonces, hay muchas situaciones en las que pudiéramos tener una petición en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, Jesús presenta a esta viuda en este pasaje. Esta viuda está en necesidad, tiene una necesidad, no tiene dinero, lo más seguro, ¿verdad? Porque esta viuda está desamparada, está desprotegida y está sola. Jesús la pone en esta parábola pidiendo justicia. Las viudas y los huérfanos eran las personas más vulnerables en el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento podemos ver que inclusive hay leyes donde el Señor protege a estas personas porque eran vulnerables. Vean, alguien si quiere vaya a Deuteronomio 14, 29. Aquí dice Jehová, y vendrá el levita. El levita en el Antiguo Testamento, para que lo entiendan, los levitas son los que ministraban la alabanza en el templo del Señor, en el tabernáculo. Y son los que, son los descendientes de la tribu de Leví, y ellos se encargaban de la atención de todo el tabernáculo y la alabanza. Dice, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Y como este pasaje varias veces se menciona en todo el Antiguo Testamento, las viudas y los huérfanos. Jehová siempre tuvo su principal
atención en el necesitado. Él enfocó la ley también en que se protegiera a las personas necesitadas, y eran los huérfanos y eran las viudas en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús viene en el Nuevo Testamento, Jesús puso especial amor y atención al necesitado, al pobre, ¿se acuerdan? Y luego Santiago escribe en su carta en el capítulo 1:27 a la iglesia de Jesucristo. Santiago capítulo 1:27. Amén. 1:27. Santiago 1:27. Amén. Moisés, ¿puedes leerlo, por favor? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amén. Santiago está exhortando a la iglesia, ¿verdad?, a ayudar al huérfano y a la viuda en las necesidades que ellos tuvieran. Esa es la religión, dice, verdadera, que nos ayudemos porque es amor. Jesús se centraba en el amor al prójimo. ¿Se acuerdan que fue el segundo gran mandamiento? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, es porque el Señor quería que nosotros tuviéramos amor por el necesitado. Amén. Y luego dice, y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, quiere decir no corromperse con el mundo. Que el mundo no te corrompa a ti. Eso es lo que quería decir Santiago en este pasaje. Entonces, he aquí el ejemplo de una viuda. Nos regresamos a donde estábamos, que es en Lucas 18. Amén. Lucas 18. He aquí el ejemplo de una viuda yendo a un juez, como dice la palabra, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Esta viuda en necesidad, esta viuda desprotegida, va a buscar a un juez, pero a un juez malo. Este juez era malo, era perverso, era inicuo. Así nos lo describe Jesús, como un juez injusto. No tenía temor de Dios ni respetaba absolutamente a nadie. Él no respetaba a nadie, ¿verdad? Entonces, ella venía a él constantemente y le decía, hazme justicia de mi adversario. El verbo venía en el griego está en tiempo imperfecto, lo que da a entender una acción repetida. Quiere decir que ella venía repetidamente, constantemente, era seguido cuando ella venía a pedirle que le hiciera justicia. Ella era constante en su petición. Es lo que nos da a entender aquí Jesús. Ella sabía que tenía pocas posibilidades, pues estaba siendo atendida por alguien que no era justo. Era alguien totalmente injusto, como lo dije ahorita, totalmente malo. Más aún así, ella no se cansó de insistir. Estuvo insistiendo. Ahora veamos el error de nosotros los cristianos. El error de nosotros, el error que cometemos tan grande y que Jesús quiere mostrarnos por medio de esta historia, es que nosotros fallamos en algo que se llama perseverancia. No perseveramos como debiéramos de hacerlo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 y 18 dice, amén, cuando estén ahí me dicen amén. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. ¿Quién lo quiere leer? Carlita.
17 y 18 nada más. Orar sin cesar. Dar gracias en todo, porque está en voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dice, orar sin cesar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros estemos orando. Orando, porque esa es la voluntad de Dios. El problema es que la oración cuesta. La oración cuesta. Nos cuesta trabajo orar. Cuesta trabajo someter nuestra carne, hincarnos y pedir. Doblar rodillas. Doblar rodilla. Es difícil, cuesta. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo, orad sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes, para nosotros, para todos. Él desea que nosotros confiemos en Él en todo momento, porque Él nos escucha y nos hará justicia. Amén. Él nos hará justicia. Él cumplirá las promesas que nos ha hecho. Él concederá las peticiones de tu corazón. Las va a conceder. Pero siempre y cuando esa petición que hayamos puesto delante de Dios no nos haga daño. Que esté en su voluntad. Él es el que mejor sabe lo que nos afecta y lo que no nos afecta. Amén. Amén. Porque su voluntad es perfecta y en su tiempo. Primera de Pedro 3:12 dice. Primera de Pedro 3:12. Amén. El que lo tenga primero me dice amén. Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3:12. Osvaldo, léelo, por favor. 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Entonces, sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Sus ojos están sobre sus hijos, sobre los justos, sobre sus escogidos. Y sus oídos están atentos a tu petición. Amén. Pero muchas veces, cuando no recibimos la respuesta rápido, creemos que no está en la voluntad de Dios. Nos frustramos y dejamos de insistir. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros confiemos y que persistamos en la petición, porque recuerden que el tiempo de Él es diferente al tiempo de nosotros. Nosotros podemos decir ahorita, Señor, dame esto ya, pero dámelo ya. Y hay gente que hasta reniega con Dios porque no se lo da en el momento que ellos quieren. Podemos renegar, pero esa no es la voluntad de Dios. Que no reaccione en ese momento no quiere decir que tu oración no sea escuchada. La oración de Dios, la oración que le hacemos a Dios, nos escucha. Tenemos que tener esa confianza. Cuando tu hijo viene a ti y te pide algo, para nosotros los que ya somos padres, cuando nuestros hijos vienen a nosotros y nos piden algo y se aferra, y nosotros no queremos o no cedemos en el momento, porque no es el momento. Hijo, espérate, va a ser en tal día, o espérate, va a ser en tal momento. Pero es tal la insistencia de nuestro hijo que terminamos cediendo. Pero siempre y cuando eso que ese niño quiera no le vaya a afectar. Porque si tú sabes que lo que el niño quiere le va a hacer daño, lo va a matar, no se lo vas a dar, ¿verdad?
por mucho que te insista. Si no es algo que le haga bien, no lo vamos a hacer. Pero si sabemos que es algo que le podemos dar, su insistencia va a tocar tu corazón y en algún momento tú lo vas a hacer en el momento correcto. Lucía tiene 3 semanas pidiéndole ir al gimnasio a Osvaldo otra vez. Y le pidió, y le pidió, y le pidió, y andaba haciendo malabares, y malabares, y malabares, fue tanta la insistencia como de 3 semanas que ya se dio. Para el próximo sábado va a ir al gimnasio. Ella consiguió su objetivo. Muchas veces los niños son más persistentes en lo que quieren que nosotros para con Dios. Así es Dios con nosotros. Él conoce lo que tú necesitas, Él conoce lo que tú deseas, pero también conoce el tiempo correcto para recibirlo. No te debes de frustrar si no lo recibes en ese momento, pero tampoco tienes que dejar de insistir. La oración es importante, es parte de la relación con Dios. ¿Cómo vas a mantener una relación con alguien si no lo conoces, si no hablas? La base de una relación, por ejemplo, en el matrimonio, es la comunicación. La base en una amistad es la comunicación. La base dentro de un noviazgo es la comunicación. Y si no te comunicas, ¿cómo vas a saber qué le gusta, cómo es, qué quiere, qué piensa, qué siente, qué sueña? No vas a conocer a la persona. Si tú no te acercas a tu Padre Celestial en oración, buscando su presencia, buscando conocer qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que Él quiere de ti, ¿cómo vas a mover su corazón? ¿Cómo vas a tocar el corazón de tu Padre? Así es. Él te conoce a ti, pero tú lo conoces a Él. ¿Realmente estás dedicando el tiempo para conocerlo? ¿Realmente estás buscando tener esa conexión con Él? Yo sé que el día es corto, no nos alcanza. Y muchas veces oramos por obligación. Ya en la cama, Señor, gracias en el nombre de Jesús, amén. Eso es tener comunión. Eso no es tener comunión con Él. ¿Verdad? Entonces caemos muchas veces en el monotonía o nada más por cumplir. Ya cumplí, ya oré, Señor, gracias en el nombre de Jesús y amén. Y Dios sabe quedar así. ¿Y dónde está mi adoración? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué hiciste el día de hoy? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? Él quiere saber qué te pasó. Él quiere saber qué sientes. Él quiere saber con qué estás luchando para fortalecerte. Padre, estoy luchando con esto, perdóname, ayúdame. Es todo lo que tienes que decirle y Él te va a ayudar. Porque Él es bueno, porque Él no es como ese juez injusto. Dios es fiel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Número 2, el fruto de la perseverancia. Veamos lo que es el fruto de la perseverancia. En el versículo 4 dice, y él no quiso por algún tiempo, este juez no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, dentro de sí, él reconoció, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Amén. Amén. Posiblemente ella estaba poniendo a este juez en evidencia. Lo estaba evidenciando como un hombre, como un juez inepto, un juez que no estaba haciendo su trabajo. Ella iba. Entonces él dijo, ya,
O sea, ya es tanto lo que tú estás aquí que ya no vaya a ser que me canse, no vaya a ser que me enfade. Ya estaba él en el punto del enfado. Y esta mujer, esta viuda desprotegida, esta viuda inocente, estaba viviendo algo que en la actualidad mucha gente vive. Cuando una persona se acerca a un sistema de justicia, se tiene que enfrentar actualmente a la corrupción, ¿sí o no? A la burocracia, a donde el que tiene para dar soborno se le hace justicia, entre comillas. Y el que no tiene, ni lo voltean a ver, lo ignoran. Porque en este mundo en el que estamos viviendo, la gente te mira por tu apariencia o por lo que tienes. Y ella estaba viviendo eso. Ella estaba viviendo la corrupción. No le estaban haciendo caso. La corrupción no es nueva. La corrupción ha sido desde siempre. Jehová estableció sus reglas y sus mandamientos, pero el hombre se corrompió. En todo tiempo estuvo en corrupción. Y esta mujer estaba viviendo una injusticia porque no le estaban haciendo justicia, aun cuando ella estuvo insistiendo. Pero ella consigue con su insistencia lo que buscaba, ¿verdad? Lo consiguió. Fue tan enfadosa con este hombre corrupto que lo consiguió. Fíjense, y lo consigue de un hombre malo, lo consigue de un hombre injusto, lo consigue de un hombre sin escrúpulos, sin temor a Dios, sin respeto a nadie, porque dice que no respetaba a ningún hombre, él no respetaba a nadie y no tenía temor de Dios. Entonces, para él hacer una injusticia no era nada, no había temor en su corazón. Y si no había temor en su corazón, no había moral. No tenía valores, no tenía absolutamente nada. Entonces Jesús dice en el versículo 6, en el versículo 6. Entonces Jesús dijo, o sea, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, dense cuenta lo que dice este hombre injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Dios en responderle? Y Jesús les dice no. Claro que les hará justicia, pero debemos perseverar. Esa es la lección, esa es la enseñanza, que debemos perseverar. Perseverar en la oración, velando en ello con acción de gracias. Así dice la palabra. ¿Lo leímos? Perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. Creo que no leímos el pasaje, yo lo leí. Yo lo leí, pero hay un pasaje que lo dice así. Sí, está ahí. Perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. Pablo exhorta a perseverar siempre, amén, y dar gracias. Aun cuando no hayamos recibido en ese momento, darle gracias a Dios. En mis oraciones yo acostumbro a darle gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Porque muchas veces nosotros no vemos lo que Dios está haciendo. Muchas veces Él se queda en silencio, pero está obrando. Amén. Ya vivimos ese silencio, muchos de los que estamos aquí, y después vimos la respuesta. Y eso aumentó nuestra fe. Este caminar en Cristo, así es.
vamos aprendiendo conforme vamos poniendo nuestra confianza en Él y vamos viendo los resultados de la confianza que ponemos en Él. Amén. Entonces debemos de orar sin cesar, sin cansarnos, sin desfallecer. Debemos de estar confiando. Amén. Dios quiere fomentar esa relación contigo. Como les dije al principio, Él quiere tener esa conexión contigo. Amén. En el versículo 8, Jesús dijo, os digo que pronto les hará justicia, ¿verdad? Ahí es donde Él les dice, si este juez injusto le hizo justicia a esta mujer por su perseverancia, el Señor lo va a hacer contigo, pero tienes que perseverar en todo momento, amén. Y se hace una pregunta, dice la pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando dice cuando venga el Hijo del Hombre, se refiere a Él mismo. Así se le conoce a Jesús en la Escritura. Cuando escuchen el Hijo del Hombre, es Jesús. Y Él va a volver. Nosotros sabemos que Él va a regresar. Va a haber una segunda venida de Jesucristo. Amén. Y en esa segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? Muchos caen en el conformismo dentro y fuera de la iglesia. Amén. La fe en la tierra cada vez es menor. La gente ha dejado de creer. Cada vez es más la cantidad de gente que piensa que Dios no existe y que han tragado todo lo que el mundo les dice, que Dios no es verdad, que Él no es real, que no existe. Amén. Filosofías, ideas, corrientes, son movidos, amén, por sus naturalezas, por la propia naturaleza del hombre. Son engañados por las apariencias, amén. Se dejan llevar por las corrientes de filosofía, las corrientes de ideologías, muchas corrientes que hay en este mundo. Pero quiero decirles algo. Cuando Jesús está diciendo, hallará fe en la tierra, Jesús está hablando de la misma iglesia. Jesús está hablando de los creyentes, de nosotros los cristianos. Porque muchos cristianos han desertado de la fe. Han pedido y al no ver respuesta inmediata, se han ido. Han perdido esa fe. Otros comienzan a conformarse, se conforman, no buscan la presencia de Dios como Él la quiere, como lo dije, sino que simplemente se sientan a escuchar y se conforman con eso, con lo que reciben un día a la semana. Y eso es conformismo. Eso es conformismo. Llegar y sentarte un día y escuchar, sentiste paz en ese momento, te fuiste y ya. Pero no es eso lo que Dios quiere. Tenemos que escuchar y fomentar nuestra relación con Dios. Recuerden que la salvación es personal, que la lucha es personal. Yo puedo orar por Osvaldo como mi esposo, yo puedo orar por mis hijos, pero él tiene que tener su propia relación con Dios. Él tiene que tener su intimidad con Él. Y cada uno de ustedes lo tiene que hacer al salir de aquí. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Tenemos que tener fe. Tenemos que creer. Cuando Jesús iba a levantar a Lázaro de entre los muertos, si lo han leído o lo han visto, Él le dice a Marta, su hermana, Él ordena y dice, quitad la piedra.
Y Marta, la hermana de Lázaro, que estaba muerto, le dice, Señor, quiere. Tiene 4 días en el sepulcro. Quiere. Y Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Jesús le dice, Lázaro, sal. Y Lázaro sale de la tumba. Entonces muchos viven sin ver la gloria de Dios. No puedes ver la gloria de Dios si no tienes fe. No puedes ver la gloria de Dios si no tienes una cercanía con Él. Amén. Amén. La oración es eso, es cercanía con Dios. Tú te acercas a Él porque Él ya está ahí. Y verás su gloria, verás libertad, verás tus peticiones realizadas en su tiempo, en su momento, en tu familia, en tus hijos. Pero hay que perseverar, hay que creer, porque Jesús es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo para siempre. Es el mismo por los siglos. Hebreos 13:8. Alguien abra Hebreos 13:8 y léalo. Hebreos 13:8. ¿Qué dice Hebreos 13:8, Ivette? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Aleluya, Él vive. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ya para concluir, ¿qué aprendimos? ¿Cuál fue el propósito? Debemos ser constantes, perseverar en oración, dar gracias por todo, creyendo que nuestras peticiones serán escuchadas. Creer es tener fe. Y esperar el momento, porque yo tengo 12 años pidiendo por mi familia y ya Y estás viendo la gloria de se Dios. está viendo el fruto, ya viendo la gloria de Dios. Amén. Entonces, nuestras peticiones son escuchadas en su tiempo. Amén. Y Él nos hará justicia. Él nos dará lo que nuestro corazón anhela. Pero tenemos que creer, tenemos que buscarlo. Pues Él no es como ese juez injusto, Él es un Dios justo. Él es fiel y Él es verdadero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Concluimos. Amén. Un aplauso para el Señor. Gloria a Dios.